El Pentágono advierte que la derrota de Ucrania amenaza con un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. La derrota de Ucrania podría amenazar con un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, destacó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, calificando de muy preocupante el avance diario de las tropas rusas. Ahora todo el mundo ve quién es el agresor. Es Washington, comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN deberá enfrentarse a Rusia. Cada día vemos que los rusos siguen presionando y ganando territorio, declaró Lloyd Austin en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aclarar las circunstancias de su hospitalización a principios de enero. El titular advirtió que, sin la renovación de la ayuda estadounidense, Ucrania seguiría en desventaja. Por su parte, María Zakharova respondió a las palabras de Austin sobre un posible enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. ¿Es una amenaza directa a Rusia o un intento de inventar una excusa para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky? Ambas cosas son una locura. Pero ahora todo el mundo puede ver quién es el agresor. Es Washington, expresó la vocera. El 28 de febrero, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Petrovskoye. La liberación de nuevos asentamientos por fuerzas rusas se produce casi todos los días tras el anuncio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, de retirar sus tropas de la ciudad de Avdiivka. Rusia puede atacar con armas nucleares objetivos occidentales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el posible uso de armas nucleares, en caso de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, despliegue tropas para ayudar a Ucrania en la guerra contra los rusos. Han empezado a hablar sobre la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares de la OTAN, pero recordamos la suerte de aquellos que en su momento enviaron tropas al territorio de nuestro país, pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas, dijo Putin durante su discurso anual sobre el estado de la nación. Putin enfatizó que potencias occidentales, como Estados Unidos, deben entender que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios, pues su discurso en el que colocan a los rusos como los villanos, constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. Vladimir Putin niega que Rusia piense atacar a Europa. Putin también aprovechó para descartar que Rusia esté planeando atacar diferentes países de Europa, culpando a Occidente de provocar los conflictos en Ucrania, Oriente Medio y otras regiones del mundo. Y siguen mintiendo. Ahora, sin ningún pudor, aseguran que Rusia supuestamente se propone atacar Europa. Pero nosotros sabemos bien que se trata de simples disparates. No fue Rusia la que comenzó la guerra en el Donbass, pero nosotros haremos todo para terminarla, erradicar el nazismo y cumplir con los objetivos de la operación militar especial, en Ucrania, agregó el líder del Kremlin. Rusia ha sido relativamente exitosa en contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. El poder blando de Rusia en contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica es exitoso, señaló a Sputnik el historiador y analista internacional Daniel Trujillo Sanz, comentando así el mensaje anual del presidente ruso, Vladimir Putin. El experto comparó el discurso sobrio, conciso y directo de Putin con el de los políticos occidentales. En su mensaje anual a la Asamblea Federal, Putin abogó por reforzar las relaciones con los países de América Latina. Agregó que para Rusia es importante buscar nuevos puntos de convergencia y profundizar toda la gama de asociaciones.
En relación con esta parte del discurso del presidente, en la que ha incidido en la imperiosa necesidad de promocionar y desarrollar la cultura y el idioma ruso en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, creo que se encausa en la línea de actuación exterior rusa basada en el concepto de multipolaridad, señaló Daniel Trujillo Sanz. ¿Cuántos países latinoamericanos han apoyado las sanciones occidentales contra Rusia? ¿Cuántos se han declarado neutrales? Ejemplificó. Sin embargo, agregó que es necesario admitir que Estados Unidos sigue teniendo la hegemonía o por lo menos la primacía en este aspecto. Cultural, música, estilo de vida, ropa se implantó claramente durante la época de la globalización, y en este aspecto Rusia tiene que remontar décadas de influencia, especialmente en el continente latinoamericano y en otras partes del mundo. Como considero absolutamente necesario que Rusia empiece a entrar en esta lucha a pesar de las dificultades a las que se va a enfrentar, concluyó. En cuanto al propio discurso del mandatario, Trujillo indicó que hemos asistido a un discurso sobrio, conciso y directo del presidente Putin, como acostumbra, claramente estructurado. Contrapuso las palabras del jefe de Estado con la actitud y las percepciones de los políticos occidentales, cuyos criterios parecen cambiar cada día. Podemos referirnos al presidente francés, Emmanuel Macron, como ejemplo. Un día encabeza una rebelión contra la OTAN, otro día propone enviar fuerzas francesas a Ucrania y prácticamente desatar una guerra, enfatizó. El analista también dio otros ejemplos del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, con la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Además, llamó la atención sobre la actitud de Alemania respecto al sabotaje terrible y gravísimo que sufrió en sus intereses nacionales con la voladura del Nord Stream. Este 29 de febrero, Vladimir Putin comunicó su mensaje anual a la Asamblea Federal que aglutina a las dos cámaras legislativas del país. El mandatario hace un balance de la situación del país y traza las principales líneas de actuación en política interior y exterior para los próximos 6 años.